¿Conoces alguna persona insegura? ¿Alguna de esas personas que como que quieren hacer las cosas, pero como que no se animan porque dicen, ay, yo creo que no me va a salir bien? De esas personas que cuando entran a un lugar donde hay mucha gente, lo primero que hacen es irse hacia las esquinas, pegarse a las paredes, así como un poquito inseguros, que van a un restaurante y siempre escogen la mesa que está más a lo escondidito por allá en un rincón, que ni idea de que un día agarren el micrófono y se pongan a hablar públicamente, ¿verdad? Que hay alguna inseguridad, que tienen algún tipo de cuestión que les da pena. Y no los estoy criticando, pero podemos pensar que a lo mejor son tímidos, podemos pensar que a lo mejor son inseguros o que su autoestima no está en un muy buen nivel, no sé. Pero incluso las personas más tímidas, incluso las personas más inseguras, nos pueden sorprender con su arrojo y con su valentía cuando aquello que aman está en riesgo. O bien cuando cambian las circunstancias y se dan cuenta que realmente no son como ellos pensaban que eran, o que siempre estuvieron equivocados con el concepto que tenían de sí mismos. Pero eso es exactamente lo opuesto que ocurre con aquellos que son arrogantes, que son prepotentes, que siempre están pisoteando a los demás, que tienen un concepto mucho más alto de sí mismos que el que deben tener. Creen que merecen todo, creen que el mundo se les debe de cuadrar a la primera, creen que únicamente porque ellos llegan, todo el mundo tiene que pensar como ellos, y ellos tienen una falsa imagen de sí mismos también. Ese tipo de personas son los que prefieren la mesa en el centro del restaurante, ¿verdad? Son los que llegan a la mesa y se sientan en la cabecera sin que nadie les diga nada. Son los que se adueñan del micrófono y siempre se adueñan de todas las conversaciones. Ese tipo de personas arrojadas. ¿Conoces a alguien así? Ahora, en ambos casos hay un problema muy serio. El arrogante corre el riesgo de un día enfrentarse con alguien mucho más poderoso que él que lo ponga en su lugar. Y el tímido, el inseguro, tiene el riesgo de nunca hacer nada significativo y siempre vivir esclavo de los demás. Pero hay una tercera variable y seguramente se aplica a todos nosotros, seamos tímidos o seamos muy seguros. Y es que cuando enfrentamos una amenaza, cuando estamos verdaderamente atemorizados, reaccionamos de dos maneras. O salimos avante con una actitud determinante, o nos hacemos bolita y seguimos la estrategia zarigüeya, ¿verdad? Nos hacemos el muerto y recibimos los guamazos como vengan. Porque la rana nunca sabe qué va a hacer hasta que esté en el sartén, si se va a freír o si va a saltar, ¿verdad? Y si te pregunto a ti, ¿quién eres tú? ¿Qué me dirías? Entonces, el día de hoy, conforme estudiamos los primeros versículos del capítulo 5 de Esther, quiero que me acompañes ahí. Mientras estudiamos esto, quiero que aprendas de esta mujer cómo vencer los temores, y conforme entendemos cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo, aprenderemos cómo poner en práctica una fe que lo menos que tiene es ser una fe ciega. ¿Lo tienes ahí? Esther capítulo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 9. Esther capítulo 5, versículo 1. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que al tercer día se vistió Esther de vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: Daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Versículo 6. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino:
¿Cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Ester y dijo: mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Y hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Mira, la semana pasada aprendimos que es Dios el que nos pone en posiciones de autoridad, en posiciones de liderazgo. En este caso a la reina Ester como reina del imperio medio persa. Y no estamos ahí nada más por nuestras capacidades o por nuestro intelecto o por las cosas que hayamos logrado, sino porque Dios tiene un propósito firme por el cual nos ha puesto ahí. Y la razón por la que estamos ahí es para que entendamos que fue Dios quien puso a las personas en autoridad y en la posición en la que te haya puesto, para que las decisiones que tomas, las tomes basado en cuál es la voluntad de Dios, no en cuál es mi voluntad. Lo vimos la semana pasada. No lo que a mí me conviene, sino lo que conviene al plan de Dios. Y eso fue lo que Mardoqueo le dijo a Ester cuando le avisa que quieren matar a los judíos. Y le dice: no creas que vas a estar seguro en el palacio. Dios te puso ahí precisamente para esta hora. Y si tú no sacas la casta, Ester, Dios de todos modos va a salvar al pueblo de Israel. Pero tú y tu casa ciertamente perecerán. Entonces, Ester le dice a Mardoqueo: ¿sabes qué, Mardoqueo? Pon a todos los judíos en oración, ponlos en ayuno durante 3 días. Y al final de los 3 días, yo voy a ir ante el rey y voy a interceder a nombre de los judíos. El problema era que si Ester se presentaba sin invitación ante el rey, había una muy alta probabilidad de que la mataran. Porque la ley decía que si alguien se presentaba sin anunciarse ante el rey, tenía que ser ejecutado, a menos que el rey extendiera su cetro ante esta persona. Y antes de que digas: bueno, pues es la esposa del rey, ni modo que la quiera matar, ¿verdad? Acuérdate lo que le pasó a la otra esposa. ¿Te acuerdas de la reina Basti? Que el rey la llama y la reina no quiere ir ante el rey y por eso la manda a freír espárragos, ¿verdad? Y se deshace de ella. Ahora, Ester está en la misma situación, exactamente en la misma situación. Si ella se presenta delante del rey, las probabilidades y la historia indicaba que no iba a llegar muy lejos antes de que alguien le cortara la cabeza. De hecho, hicieron unas excavaciones en Persépolis y encontraron unas tablillas donde estaba un rey medo sentado en su trono con un largo cetro en la mano derecha, y atrás del trono a un lado había un hombre con un arma enorme, un hacha de esas que te quitan el dolor de cabeza de un tajo, ¿verdad? Preparado para cuando alguien viniera ante el rey sin anunciar. Qué tremendo, ¿no? Entonces llegamos al final del capítulo 4 y estamos así como que en suspenso. Ya no sabemos qué pasó. Se pusieron a orar y ayunar 3 días y nada más sabemos que Ester y sus doncellas iban a estar ayunando igual que los judíos, pidiéndole su favor a Dios. Y lo que acabamos de leer nos dice que al final Ester se anima y va ante la presencia del rey y dice que Ester obtuvo gracia delante del rey porque extendió su cetro y le dice: ¿qué pasó, Ester? Dime qué quieres que haga. Lo que quieras, considéralo un hecho. Pero Ester, en lugar de decirle lo que quiere, ¿qué crees que hace? Lo invita a un banquete. Y luego, durante el banquete, el rey le vuelve a preguntar: ok, mi reina, ¿qué necesitas? Lo que quieras te lo voy a dar. Pero ese otro banquete al que invita al rey, al día siguiente, le dice: te voy a invitar a otro banquete y mañana sí te digo. Pero invita al rey y también invita a alguien más. Invita al despreciable Amán. Ahora, cuando leemos esto, yo no sé tú, pero uno se queda con un montón de preguntas. Número 1, ¿por qué si el rey le perdonó la vida y le está diciendo: te voy a dar hasta la mitad de mi reino? ¿Por qué Ester no llega y le dice: rey,
Amán es un desgraciado y nos quiere matar a todos, córtale la cabeza, por favor. Como Herodías cuando le pide la cabeza de Juan el Bautista al rey, ¿te acuerdas? ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué no le dice, haz un edicto para proteger a los judíos porque nos quiere eliminar a todos? ¿Por qué le sale a la mera hora al rey con que te invito a un banquete que preparé? Y luego cuando va al banquete y ya está ahí en el banquete, y le dice el rey, ok, dime, lo que quieras te doy. Le dice otra vez, mañana te voy a decir. O sea, son ganas de querer morir. Imagínate, ¿a qué rey le gusta estar en suspenso? Mi amor, ¿qué vas a hacer? Te invito a comer. Ok, ya comes. Bueno, ¿qué vas a hacer? Mañana que comamos te digo. ¿Qué vas a hacer? Y ahí está el rey. Entonces, una de dos. Esta mujer es tremendamente indecisa o esta mujer tiene un plan muy elaborado. Y yo creo que Esther tenía varias razones para hacer las cosas de la manera en la que las hizo. Y yo creo que podemos aprender cosas muy prácticas para nuestra vida conforme analizamos con detalle todo esto. Lo primero que quiero que veas es que a diferencia de las películas de Hollywood, en donde viene Esther bajo la lluvia, así mojada, corriendo después del ayuno, venir delante del rey a pedir clemencia, toda así greñuda y mojada y ensopada y todo lo demás, nada de esto ocurre. No, dice la Biblia que Esther se preparó. Dice que estuvo en ayuno, dice que estuvo en oración durante 3 días, clamando el favor de Dios durante esos días. Pero no nada más eso, ¿te fijaste? Dice que se preparó físicamente. Mira el versículo, dice el versículo 1 que al tercer día, dice, se vistió Esther su vestido real. Se vistió con su vestido real, entró en el patio de la casa y mira el versículo 2, dice que cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia delante de sus ojos. Esther no llegó nada más como las chanclas con el rey, con los tubos puestos, toda demacrada. ¡Oh, rey, tengo 3 días en ayuno! Al contrario, ¿te fijaste? Dice que se puso su vestido real. Y el impacto que tiene la preparación de Esther y la gracia que Dios le da es impresionante. Yo no sé si te fijaste, pero esta es la primera vez en toda la historia del libro en que la llaman la reina Esther. Ella asumió su papel como reina. Ella se vistió como reina. Y cuando el rey vio a la reina Esther, ella obtuvo gracia delante del rey. Y el rey extendió el cetro y su vida fue perdonada. Hay tantas cosas que te podría decir acerca de esto. Pero cuando leí esto no pude dejar de pensar en cuánto más benevolente es nuestro Dios. Él tomó la iniciativa de ir a la cruz, de extender su misericordia, de sufrir la muerte para que nuestra vida fuera perdonada. Dice que nos ha dado vida juntamente con Cristo. ¡Qué maravilla! Hay un comentario judío muy antiguo, se llama la Mishnah, el Midrash, y el Midrash dice que el pueblo de Israel nunca fue dejado en angustia por más de 3 días. De hecho, este milagro en el libro de Esther lo compara con la vida de Abraham, con la vida de Jacob, con la vida de Jonás, gente que estuvo en angustia profunda durante 3 días antes de que llegara la salvación. El profeta Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y al tercer día del ayuno, al tercer día de su oración, Asuero extiende su cetro y Esther recibe vida en lugar de muerte. Es la imagen de un rey que tiene en su mano el poder de la vida y de la muerte. Es la imagen de un ejemplo de aquel que extendió su cetro con forma de cruz para que todo aquel que crea en Él y que venga a Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquel que se sacrificó en nuestro favor y que al tercer día resucitó. Qué increíble la gracia de Dios, ¿no crees? Wow. Ahora, quiero hablarte acerca de la fe de esta mujer.
Porque la fe de esta mujer en este pasaje a mí me impresiona, es algo impactante. Primero, quiero que veas que aunque Dios prometió proteger a su pueblo, era una promesa colectiva, era una promesa para la nación de Israel. Y no necesariamente quería decir que tenía que proteger a Esther. O sea, Esther no tenía ninguna garantía, ninguna seguridad de que Dios la iba a salvar. Antes de Esther, muchos judíos habían muerto por mucho menos que esto. Sin embargo, la confianza en Dios y lo que hace esta mujer nos muestra una fe impresionante. Mira el versículo 4, por favor. Después de que el rey le perdona la vida y le pregunta que cuál es su petición, fíjate lo que le dice Esther. Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Esta mujer no sabe si el mismo día la van a matar, pero lo que hace nos da una muestra muy clara de que está convencida que no iba a morir. ¿Por qué? Porque preparó un banquete para después de su audiencia con el rey. Es como si un doctor te dijera que te queda un mes de vida y entonces tú inmediatamente saliendo del doctor te fueras a la agencia de viajes y compraras tu viaje de vacaciones para dentro de 6 meses, boleto de avión, hotel, renta de coche, todo, y lo dejaras ya pagado. Sería una locura, ¿no es cierto? Es la locura de creerle a Dios cuando conoces sus propósitos, cuando le conoces a Él y cuando sabes perfectamente cómo Él espera que actúes en función de esa fe. Por eso te decía la vez pasada que la fe no es algo místico, algo etéreo, algo mafufo, sino que es el entendimiento del conocimiento que tenemos de Dios, que transforma nuestro corazón, que transforma nuestras convicciones y que se tiene que ver reflejado en nuestra voluntad y en nuestras acciones. Cuando hay una verdadera fe, eso se ve reflejado en cómo vives, en cómo piensas, en cómo hablas, en cuáles decisiones tomas y en cómo controlas tus emociones y tus sentimientos, que es lo que guía todo eso en tu vida. Mira, Dios nos sacó al pueblo de Israel de Egipto para que se murieran en el desierto. Pero no todos lo creían, no todos tenían fe en esto. Aquellos que creyeron, aquellos que tenían fe, eran aquellos cuyo conocimiento de Dios transformó su convicción. Y entonces llegan Josué y Caleb a la frontera de la tierra prometida y ven estos guerreros gigantes que podrían acabar con la mano en la cintura, con un pueblo de esclavos desnutridos. Y cuando los ven y regresan con el reporte, le dicen al pueblo: vamos, tomemos la tierra que Dios ha prometido, porque Él dijo que nos la daría. Pero los otros 10 espías dijeron: ay no, nos van a matar. Y no le creyeron a Dios. Se acobardaron. Esa fe es reconocer al Dios de la Biblia y descansar en Él. Por eso cuando leemos Hebreos 11 y todas las locuras que hicieron esos hombres y mujeres de la fe, te quedas de a 10. Pero en realidad, ¿sabes qué es? Es el entendimiento de saber quién es Dios. ¿Por qué te insisto en esto, hermano? Porque la fe no es decir: bueno, pues me aviento y chin marín, si pega bueno y si no pega pues ni modo. ¿Sabes algo? Eso no es fe. Eso es conformismo, eso es resignación. Eso no es fe. Déjame te lo explico de alguna manera. ¿Has visto alguna vez a un bebé que le tenga miedo a un plátano? A lo mejor no, pero imagínatelo. Está el papá con el plátano y viene con el bebito y le dice: ten, mi amor, prueba esto, te va a encantar. Y el bebito dice: y empieza a llorar y empieza a hacer caras y empieza a hacerse para un lado y para el otro. Y el papá agarra el plátano y le dice: está sabroso, hijo. Y entonces lo muerde y empieza a hacer caras de que está riquísimo, ¿no? Está delicioso, es una chula, riquísimo. Y le da otra mordida y le da otra mordida y está diciéndole al niño lo buenísimo que está el plátano. Y poco a poco el niño empieza a ver al papá y como que se empieza a animar y entonces como que empieza a querer
probar el plátano. El niño está teniendo fe en que el plátano va a estar bueno, confiando en el conocimiento que tiene de su papá. Cuando el bebé da ese paso de fe y prueba el plátano, pero únicamente hasta entonces, hasta que el bebé da el paso de fe y lo prueba, se da cuenta que el padre tenía razón y el plátano se convierte en su comida favorita. Por eso dice el Salmo 34:8, prueben y vean que el Señor es bueno, dichoso el hombre que confía en Él. Por eso es que la seguridad de tu identidad en Cristo viene precisamente de eso, de quién es Él. ¿Estás ahí? Esther sabe quién es Dios. Ella sabe quién es. Ella está tomando sus decisiones basadas en quién es Dios y no basado en lo que pasa a su alrededor. Por eso es que ella prepara el banquete para después de la audiencia. Alguien que sabe que ahí no va a terminar su historia. Puede terminar, pero está convencida de que no va a ser su fin. Ahora, déjame decirte algo. El que tengas una fe que mueve montañas no quiere decir que seas un imprudente. Ahorita Esther nos va a enseñar por qué, pero es que yo he conocido mucha gente que dice que tienen fe en Dios y por eso no se quieren tomar sus medicamentos. O dicen que tienen fe en Dios y que Dios va a proveer y entonces quieren renunciar a su trabajo porque Dios va a proveer. O se avientan una bronca financiera porque dicen Dios me va a sacar de esta bronca financiera sin haber medido las consecuencias y los riesgos. Escucha por favor, en primer lugar, la fe en Dios es en los propósitos de Dios, no en los nuestros. ¿Estás ahí? Te lo voy a decir otra vez. Por si las dudas, la fe en Dios es en los propósitos de Dios y no en los nuestros. ¿Tú qué sabes si Dios te quiere enfermo para que le testifiques a los médicos o a las enfermeras o simplemente porque Dios quiere glorificar su nombre de otra manera? ¿Cómo sabes si Dios no quiere sanarte usando los medicamentos que te dio el doctor si tú estás ahí tirándolos a la basura porque yo creo en Dios? Tú que sabes que Dios está proveyendo para tu familia precisamente por ese trabajo del que tú quieres renunciar, pidiéndole a Dios que Él provea cuando Él ha estado proveyendo. Ah, no, pero no, quiero que provea a mi manera, no a la manera de Dios. ¿Me explico? Esther no fue imprudente. Esther usó la cabecita que Dios le dio junto con su fe. Por eso es que cuando viene con el rey, no le hace la petición inmediatamente. ¿Sabes qué hubiera pasado si Esther le hubiera hecho su petición luego y le hubiera contado al rey todo acerca de Amán? Yo creo que en primer lugar el rey estaba muy encampanado con Amán. ¿Te acuerdas? Lo puso como el segundo de a bordo en todo el imperio, le dio toda la autoridad, era su consejero. Si Esther hubiera llegado y le hubiera dicho, Asuero, Amán es de lo peor, está haciendo esto y está haciendo el otro, hubieran podido pasar muchas cosas. Una, Asuero pudo pensar, esta mujer está cayendo en un acto de traición. Esta mujer está diciendo que yo como rey soy un inepto porque no puedo nombrar a un funcionario como segundo de a bordo. Esta mujer, ¿me explico? Y no nada más eso. Seguramente habría ahí en la corte otros funcionarios que a lo mejor se habrían puesto del lado de Amán. Y habrían acusado a Esther y habrían hecho que sus argumentos se cayeran. ¿Me explico? ¿Qué habría pasado si Esther en ese momento hubiera dicho esto? No. Esther fue muy prudente. Usó esa prudencia en combinación con su fe. Ella quería hablar con el rey en privado. Quería exponerle su caso en el momento oportuno y estaba esperando que Dios hiciera algo especial, que Dios le indicara el mejor momento para actuar. Cuando llegamos al versículo 6, nos dice que están ya en el banquete, está Amán, está el rey, están tomando y le dice a Asuero, dime lo que necesitas, lo que quieras te lo concedo. Y Esther ve que todavía no es el momento oportuno. La Biblia no nos lo dice, pero a lo mejor Amán y Asuero estaban risa y risas, estaban echando sus copitas
Y dice Esther, no, si le digo ahorita que este cuate es un traidor, no me va a escuchar, ¿verdad? Dice, no, mejor mañana te hago otro banquete y mañana ahora sí te cuento. Sin falta te lo digo todo. Yo no sé, pero puedo estar seguro que Esther se pasó toda la noche orando. Señor, por favor, haz algo, haz un milagro para que mañana pueda hablar con Asuero. ¿Sabes lo que pasó esa noche? Curiosamente, es la noche en que Amán se topa con Mardoqueo y arde en ira y planea matarlo al día siguiente. Y curiosamente, es la noche en que el rey no puede dormir. Y entonces se pone a leer en las crónicas del reino y descubre que a Mardoqueo, el papá adoptivo de Esther, que le salvó la vida al rey tiempo atrás, nunca fue recompensado por haber salvado al rey. ¿Te das cuenta cómo obra Dios? Ese Dios que tiene un control absoluto del universo. Ese Dios en el que podemos confiar nuestra vida con toda seguridad. Dice Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor. Pero ¿sabes algo? No todo es color de rosa en esta historia. Quiero que veas que también hay una falsa confianza. Quiero advertirte acerca de ese gran riesgo que tú y yo tenemos también, y cada uno de nosotros. Hemos estado con los ojos fijos en Dios, en Esther, pero quiero que voltees un segundito a ver a Amán. Este hombre que ha sido favorecido por el rey con el puesto real más importante de la historia, después del rey. Y de repente alguien viene con Amán y le dice, ¿a que no sabes qué? ¿Qué? Que la reina Esther se presentó delante del rey sin anunciarse. No me digas, ¿cómo no estuve ahí para haberlo visto? Le dice, no, espérate, no sabes. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? Lo invitó a un banquete y adivina a quién más invitó. ¿A quién? A ti. Nada más hizo un banquete para ti y para el rey. ¿Te imaginas cómo se habrá sentido Amán? O sea, ¡wow! La reina arriesgó su vida para hacer un banquete, para invitarme al rey y a mí. ¡Wow! O sea, si era chocantito, eso lo debió haber puesto en un nivel de chocantez más allá de donde llega el medidor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, no nada más soy el consejero del rey en asuntos de Estado, no nada más soy el segundo de a bordo en todo el imperio, me están invitando. La reina quiere hablar con su esposo y quiere hacerle una petición personal al esposo y me están invitando a su círculo interno, a su matrimonio. Me están invitando a que yo sea parte de todo esto. Más adelantito vamos a ver cómo Amán presume de eso precisamente. La próxima semana Juan nos va a enseñar el versículo 11-12 donde Amán dice, wow, yo soy el chiquiti wow del imperio. Él cree que tiene la vida arreglada, porque tiene poder, porque tiene riquezas, porque tiene seguridad del favor que toda la gente le profesa. Casi puedes escuchar a Amán decir, ¿qué digo? Wow, chiquiti, wow, todo me está saliendo como yo quisiera. ¿Y sabes qué? Ese es el problema. Ese es el problema y esa es la diferencia entre una vida orientada por Dios y una vida dirigida por nuestra propia voluntad. ¿Te está yendo bien? ¿Según quién? ¿De qué te sirve tener todo lo que quieras si esta noche te piden tu alma? ¿De qué le sirvieron a Amán todas las riquezas y todo su poder cuando estaba claramente en contra del plan de Dios? Es como la hormiguita, ¿no? Gritándole, una hormiguita gritándote, a ver, si es cierto, si eres tan macho, písame. A ver, písame. No, que muy machito, a ver, anímate, levanta, pisa, a ver, pisa. Si estamos como Amán, sin propósito, sin saber a dónde vamos, sin entender el papel que nos toca jugar en la historia.
invariablemente estaremos acarreando nada más agua para nuestro molino y vamos a seguir viviendo solamente pensando en nosotros, en nuestros deseos, en nuestra voluntad. Pero qué diferente cuando conocemos el diseño de un creador perfecto. Cuando entendemos y cuando caminamos en su voluntad, entonces la vida tiene un verdadero propósito y entonces tus actos tienen un significado eterno. Así como Esther. Ella no se refugió en la seguridad personal escondida ahí dentro del palacio, sino que se alineó al plan de Dios. Intercedió por su pueblo. Nosotros también necesitamos una transformación de carácter. Nosotros también necesitamos dejar de vivir como paganos. Esa transformación es la obra del Espíritu Santo. Esa transformación es lo que nos da el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. ¿Para quién? Para todos los que son de Cristo. 2 capítulos más adelante, Esther le dice al rey que ella es judía. Y cuando ella hace esto, lo que está haciendo en ese momento, Esther se va a poner bajo el edicto que fue sellado con el anillo real de exterminación de los judíos. En ese momento va a volver a poner su vida en riesgo por segunda vez. Pero lo va a hacer sin la seguridad de que va a obtener lo que quiere. ¿Y sabes algo? Ese tipo de fe es la fe que maravilla a Dios. Es el mismo tipo de fe que tuvo el centurión cuando le dijo a Jesús: Señor, envía tu palabra y mi siervo sanará. No soy digno que entres bajo mi techo. ¿Y sabes lo que dice? Que Jesús se maravilló de la fe de este hombre. Es el tipo de fe que sabe que Dios todo lo puede. El tipo de fe que se alinea a los propósitos de Dios y no a los nuestros. Por eso es que hoy quiero retarte. Quiero retarte a que cambies tu perspectiva de la vida. Quiero retarte a que dejes de ver la vida como siempre la has visto y que la empieces a ver bajo la perspectiva de Dios. No lo que tú quieres hacer, sino lo que Él quiere. Hágase tu voluntad, ¿te acuerdas? Por eso es lo que dijo el Señor por medio de Isaías cuando anunciaba a Cristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? El único lugar seguro donde podemos poner nuestra confianza es el Señor Jesús. ¿Lo crees? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar.